días, queridos hermanos y amigos. Un gusto de poder compartir nuevamente este momento, este espacio, este lugar. Y quiera el Señor que sea real, palabras, como decía la oración, palabras claras y palabras sencillas. Porque vamos a hablar de una palabra que no es ni clara ni sencilla. Evangelio de Juan, capítulo 16. Aquellos que han estado en los meses anteriores saben que hemos estado siguiendo en forma progresiva esta historia maravillosa del Señor Jesucristo a través del Evangelio de Juan. Y el mes pasado, si ustedes se acuerdan, tratamos de ver un gran interrogante que el Señor Jesús les planteó a sus discípulos. ¿Por qué era necesario que el Señor se fuera? Porque era necesario que Él los deje. Porque era necesario que Él muera. Porque era necesario que Él ascienda a los cielos. Eso no les quedó claro. Y para que ellos entiendan, les enseñó algo que ya había empezado en su lección. Entiendan que es una clase, entiendan que Jesús es el Maestro maravilloso, entiendan que sus discípulos son esos alumnos que se sentaban maravillados escuchándolo. En el capítulo 14 les habló del Espíritu Santo. Y ahora en el capítulo 16, lo que vimos el mes pasado, presenta al Espíritu Santo en dos tareas importantes. No voy a repetirlo, pero sí recordarlo muy rápidamente. Una tarea a favor del incrédulo. Una tarea a favor de aquellos que están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. ¿Cuál es esa tarea? Muy sencilla. Primero, convencer. Te va a convencer de tu pecado. Va a poner en evidencia tu pecado y el mío. Lo va a traer a la luz. Le va a dar forma, le va a poner nombre, de modo tal que todos entendamos que somos pecadores. Pero también decía que va a poner en claro a la justicia de Cristo. Recuerden, el Espíritu Santo va a presentar a Jesús como santo, como sin mancha, como aquel que no había cometido pecado. Sin embargo, murió por rescatar a los pecadores. Y tercero, iba a ser de poner un punto final sobre un tema muy discutido, el juicio. El príncipe de este mundo ya está juzgado, basta, no hablemos de este tema. Pasemos a algo más importante. ¿Qué función cumple el Espíritu Santo para los cristianos? El Señor se tomó un tiempito para decirles, miren, yo me tengo que ir, el Espíritu Santo va a venir, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. La verdad. En un mundo que permanentemente se levantan voces que dicen ser la verdad, qué importante tener el auxilio del Espíritu Santo que realmente va a mostrar cuál es la verdad. Ningún otro que se proclame la verdad va a tener el poder del Espíritu Santo. Solo la verdad de Dios. Por eso que Él va a guiarnos a la verdad. Cuando vengan esas enseñanzas raras, cuando vengan estas cosas que nos traen dudas, Él nos va a guiar a toda la verdad. Pero no solo guía, le gusta hablar. El Espíritu Santo dice, y lo dice a partir del verso 13, que Él va a hablar no por su propia cuenta. No va a decir lo que Él quiere. No es como el mundo, que cualquier idea que se le viene a la cabeza alguno lo publica, lo expone, lo sube a las redes y las multitudes lo creen. No, el Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta. El Espíritu Santo dice, va a hablar todo lo que Él oye. Atento, oye al Padre, oye al Hijo y nos habla. Qué lindo que el Espíritu Santo nos hable. Por eso es que hoy pudimos cantar. Miren la voz. Sí. Porque otra de las tareas del Espíritu Santo es que va a glorificar al Hijo. Él es el que nos ha hablado, Él es el que nos habla
Pero Él no se lleva la gloria se la da Cristo. Por eso podemos cantar, Él es la voz, Cristo es la voz que nos cambió. Cristo es el que nos dio libertad. Pero el que nos contó eso es el Espíritu Santo. Nos trajo luz con la palabra de Dios, con la revelación de la Escritura. Y todos nosotros nos vemos beneficiados por la obra del Espíritu Santo. Pero hace algo más. Evita intermediarios. Porque dice, va a tomar de lo mío y se los va a dar a ustedes. Y después aclara, y en realidad lo mío es lo del Padre, porque todo lo que es del Padre es mío. Entonces, del Padre directamente a nosotros, gracias al Espíritu Santo, basta de intermediarios. Religiones que presentan intermediarios, basta. Dios nos habla a través de su palabra. El Espíritu Santo trae luz a lo que ya está revelado y nosotros podemos crecer. Pero ahora nos encontramos con un problema. Versículo 16. Vamos a leer puntos de escritura. Juan 16, 16. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. Decían, pues, ¿qué quiere decir con esto? Todavía un poco. No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Parece un trabalenguas, parece un juego de palabras. Todavía un poco y no me veréis. Todavía un poco y me vas a ver. No le echemos culpa a los discípulos. No nos pongamos ahora en una posición, pero nosotros la tenemos recreada. Nosotros entendemos perfectamente qué es lo que el Señor Jesucristo quiso decir. A ver, ¿alguien se anima a decir qué es lo que Cristo quiso decir con esto? ¿Qué pasó? Si esto fuera un taller, si esto fuera con más tiempo, si tuviéramos más libertad, tal vez si nos está grabando, nos animamos a opinar. Yo creo que de una de las filas se va a levantar una mano y me va a decir, bueno, indudablemente esto tiene que ver con la aparición de Jesucristo después de la resurrección. ¿Cómo es esto? Y bueno, Jesús muere, Jesús es sepultado y ya no lo vemos más. Por un poco de tiempo no lo vemos. Pero después de un poco de tiempo lo vamos a volver a ver. Jesucristo resucita, triunfante de la muerte. E indudablemente esto podría ser una muy clara explicación de lo sucedido. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sí o no? Bueno, veo que estoy solo. Es una explicación. Pero ¿qué pasa si de la fila de medio se levanta otra mano? Y dice, pero yo tengo otra explicación. ¿Cuál sería la siguiente explicación? Bueno, el Señor se iba a ir al Padre. Entonces, en realidad, el Señor muere por nuestros pecados,
va a la cruz, es sepultado, resucita, está con nosotros un tiempo, pero luego asciende a los cielos. ¿Y para qué asciende a los cielos? Para no verlo. Pero luego nos manda el Espíritu Santo, porque Él ya lo había prometido. ¿Cómo que ya lo había prometido? Y claro, en este mismo capítulo, en el versículo 13, es lo que hemos estado leyendo, o en el capítulo 14, Él prometió que iba a mandar a su Santo Espíritu. Y era como que Él está en nosotros y con nosotros, por lo tanto, es como que le vamos a ver. Claro, es otra posible explicación. Pero ¿qué pasa si de la fila tercera se levanta otra mano? Y me dice, pero también yo tengo otra explicación. Bueno, hay que escuchar. Y si el Señor estaba hablando de la segunda venida, ¿cómo de la segunda venida? Claro. El Señor muere por nuestros pecados, es sepultado, resucita, asciende a los cielos. Y en el cumplimiento de los tiempos, un día el Señor lo va a volver. Y por un tiempo no lo vemos, pero luego lo vamos a poder ver otra vez. Claro, y yo tendría que preguntar, bueno, pero ¿cómo justificamos esto del poquito tiempo? Y alguien me puede decir, bueno, pero vamos a Hebreos capítulo 10. Y cuando vamos a Hebreos capítulo 10, en el verso 37, encontramos, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Es un poquito de tiempo, dice el autor de Hebreos. Para nosotros es mucho. Para algunos ya esto es una tardanza. Pero la Escritura dice que Dios no es que se olvidó de lo que ha prometido. Lo que pasa es que Dios no quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es paciente. Y para nosotros es mucho, pero la Escritura es clara. Ciertamente vengo en breve. La Escritura es muy clara cuando se enseña, el Señor está a la puerta. Ya está. Para nosotros pasaron años. Para Él es un poquito. Va a venir. ¿A qué va a venir? Va a venir a reinar. Así que encontramos estas tres posibles explicaciones. Uno se pregunta, yo me pregunto, ¿por qué el Señor no fue más claro en su explicación? ¿Por qué habrá sido que el Señor, que durante tantas veces tuvo la oportunidad de enseñar a sus discípulos, y aún hablándole con parábolas, con alegorías, siempre les dio una explicación clara, ahora no lo dice? Entra en este juego de palabras. Y no solo que el Señor sabe que no lo están entendiendo, sino que se da cuenta cuál es el gran problema. Esto de un poco de tiempo. ¿No será que el Señor está esperando que, al igual que los discípulos, no se encasillen en una explicación lógica según lo que ellos tenían en ese momento como conocimiento, sino que el Señor estaba pensando que se tienen que abrir más a las cosas que van a venir, a las cosas que el Espíritu Santo tiene preparado, a las cosas que va a hacer modificar la manera en que ellos entendieron las lecciones del Señor? ¿No será que ahora Él quiere que nosotros con estas tres visiones tengamos una visión completa del panorama de Dios, del plan de Dios, de la manera de obrar de Dios? ¿Cómo es esto de la manera de obrar de Dios? Porque indudablemente Dios se reveló
Se reveló de una manera especial con los discípulos. ¿Cuándo? Cuando resucitó. Se reveló de una manera especial para la iglesia. ¿Cuándo? Cuando en Pentecostés vino el Espíritu Santo. Se va a revelar de una manera especial cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra. ¿Para quiénes? Para las naciones. El plan de Dios es integral. Y era lógico que ellos estén encasillados en lo que ellos entendían, lo que habían visto y lo que habían oído. Hermanos, es muy fácil ahora hablar teniendo el periódico del lunes en la mano, teniendo la revelación completa, teniendo las profecías cumplidas. Algunas de ellas todavía faltan. ¿Qué es lo que ellos entendían por resucitar? Porque ahí está el tema. Es indudable que ellos pensaron en la resurrección, pero se miraban. Sí, ¿qué es lo que sabemos de la resurrección? Y yo creo que hasta ese momento ellos sabían dos cosas. Primera cosa, que aquel que había sido resucitado volvía al mismo estilo de vida que tenía antes. Ellos fueron testigos de Jesús resucitando, algunos que ya habían muerto. ¿Se acuerdan? Lo vieron resucitar a Lázaro. ¿A quién más resucitó el Señor? Vamos. Al hijo de la viuda. ¿A quién más? A la hija de Jairo. 3 eventos. Cada uno siguió con su vida normal. Pero ellos sabían otra cosa. Aquellos que habían resucitado de los muertos estaban destinados ¿a qué? A volver a morir. Eso es lo que ellos sabían de la resurrección. Ya sea por causas naturales, ya sea por un accidente, ya sea por la vejez. La cuestión es que el que resucitó moría. Y eso es lo que ellos tenían en la mente. Entonces ahora el Señor viene con algo nuevo que no comprenden. Les faltaba luz. Pero esa luz iba a venir con el Espíritu Santo. Ellos necesitaban ver a Cristo resucitado. Porque cuando vieran a Cristo resucitado, iban a aprender algo distinto. Esta resurrección es distinta a la de los demás. Porque si bien Cristo resucitó con un cuerpo humano, le vieron, le oían, caminaba, les preparó una comida. Era un cuerpo normal, pero al mismo tiempo era un cuerpo especial. ¿Por qué? Porque era capaz de pasar por entre los muros. Ellos no tenían esa idea de lo que era posible en una resurrección. Lo aprendieron luego de ver a Cristo resucitado. Por esa razón, es que era lógico que ellos no entendieran. Era lógico que ellos tuvieran dudas. ¿Qué es lo que ellos sabían hasta ese momento? ¿Qué pasaba cuando alguien moría? Si el que moría era de la fe en Dios, el espíritu volvía al Padre, que lo había dado. Y el cuerpo iba al sepulcro, a la espera de la resurrección final. Eso es lo que ellos sabían. Entonces, Jesús venía y les decía, miren, yo tengo que ir al Padre. Bueno, pero entonces esperen un poquitito. ¿Vas a morir? Pero si vas a morir, tu espíritu va a ir al Padre. Porque el Padre le da el espíritu. Y si el espíritu va al Padre, ¿cómo te vamos a volver a ver? Bueno, pero
Si muere y resucita, el cuerpo está entre nosotros. Pero si el cuerpo está entre nosotros, ¿cómo puede ser posible que vaya al Padre? Entienden la duda de ellos, era lógica. Pongámonos en el lugar de ellos y entendamos lo que estaban viviendo. Por esa razón, tantas veces el Señor les dijo, lo que no entienden ahora lo van a entender después. No se preocupen por el tiempo. Esa es la lección que hoy el Señor nos quiere dar. Que no sea el tiempo lo que nos traiga dudas, lo que nos traiga tristeza, lo que nos traiga incertidumbre. Ellos fueron muy claros y muy sinceros, verso 18. No entendemos, Señor, por favor, no entendemos lo que estás hablando. No nos tiremos de focos espirituales. Digamos las cosas como son, sinceros y reales. El tiempo avanza. ¿Por qué el Señor no lo explicó en forma más detallada? Porque le dejó la tarea al Espíritu Santo. No hay otra explicación. Ellos tenían que ser testigos oculares, pero luego tenían que ser enseñados por el Espíritu Santo. Verso 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. El Señor Jesucristo muere y había mucha tristeza, había mucho dolor. El Maestro, el Señor, se había ido. Tanto tiempo estuvimos con Él. Creímos tantas enseñanzas que nos dejó. ¿Y qué pasó? Ya no está con nosotros. Jesús resucita. Una mujer lo ve. No me toques. Aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Ya le estaba dando a entender a esa mujer que lo podía ver, que ese cuerpo era distinto. Todavía no he subido. Pero pasan unas horas, pasan unos días, y el Señor se presenta con sus discípulos. Y aquel que era un poco incrédulo, como decimos Tomás, le ofreció: poné tu mano en el costado y poné tu dedo en la herida. Era el mismo cuerpo, pero algo cambió. Tal vez ya fue a la presencia del Padre, tal vez volvió. Era una manera de hacerles entender: ven, que este cuerpo es distinto. Este cuerpo no es como lo que ustedes imaginaban. Pero la tristeza era real. Iban dos por el camino, hablando de las cosas que habían sucedido, y Jesús se acerca y les pregunta: ¿cuáles son estas conversaciones? ¿Qué es lo que los entristece? Están cabizbajos. Era lógico. El Señor les estaba adelantando: van a estar tristes. Aquella mujer que fue testigo de la resurrección salió corriendo a avisar a los discípulos que estaban todos encerrados con miedo. El Señor era resucitado. ¿Cómo los encontró? Dice: llorando y con tristeza. El Señor se los fue adelantando. Pero hermanos, el Señor asciende a los cielos. Y hoy la iglesia espera el regreso de su Señor. La iglesia espera que el Señor lleve a su esposa a su presencia. Pregunto: ¿estamos alegres o estamos tristes? ¿Acaso no estamos tristes porque no estamos con el Señor?
Pablo lo decía cuando enseñaba, para mí el morir es ganancia. Si yo tengo que hablar de lo que realmente da alegría a mi corazón, la verdad, es morir y ir a la presencia del Señor. Pero la verdad pienso que me tengo que quedar para trabajar, dejar ser usado por el Espíritu Santo. Esta gran duda que tenía el apóstol Pablo. Pero indudablemente el creyente siente la tristeza de no estar con su Señor. Aquel que nos amó, aquel que nos redimió, aquel que nos vio como algo valioso cuando no éramos nada. ¿Cómo no deseamos estar con Él? Claro que deseamos. Eso es lo que realmente nos va a traer alegría y gozo. No se compara con la felicidad aquí en la tierra. No se compara con lo bien que nos pueden suceder las cosas. Nada se compara con estar delante del Señor. Por esa razón, tal vez el Señor quiere no quedarse encasillado con una respuesta. ¿Por qué el Señor les habrá dicho esto? Sino tener una visión global, una visión extendida de lo que va a pasar. El Señor va a venir a buscar a su iglesia. ¿Estamos preparados para eso? En esta mañana todos tenemos la seguridad que el Señor es nuestro Salvador, que el Señor es nuestro Redentor, que cuando se escuchen las trompetas, yo la voy a escuchar. Cuando el Señor me llame a su presencia, yo voy a ir. Yo me voy a quedar en este mundo sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, porque ya no va a estar ni siquiera el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se imaginan lo que va a ser el mundo sin la presencia del Espíritu Santo? Cuando uno lee el relato en Apocalipsis, se encuentra que frente a la muerte de esos dos testigos que el Señor proféticamente va a enviar para que hablen, dice cómo reaccionaban las personas, o cómo van a reaccionar las personas. Dice que se van a alegrar, dicen que van a festejar, y tanto va a ser el festejo, que se van a empezar a regalar cosas unos a otros. Viste que bien, mataron a los dos testigos. ¿Quiénes eran estos dos testigos? Y los que permanentemente nos acusaban, los que permanentemente nos anunciaban lo que va a pasar. ¿Y hoy qué es la iglesia? Es la voz del Señor aquí en la tierra. ¿Ustedes creen que no va a haber alegría? Cuando la iglesia sea llevada, por fin se fue, por fin. Ya no están más en este mundo los que viven hablando del pecado, los que viven diciendo que va a haber juicio. La gente va a estar re chocha, re contenta. Por eso el Señor les dice, ustedes están tristes, pero ¿saben? El mundo se va a alegrar. Verso 20. El mundo se va a alegrar. ¿Ven cómo la visión la tenemos que tener extendida? Alegría en todos los procesos de aquí a la eternidad. Pero Él dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Cómo cambió nuestra vida desde que conocimos a Cristo? ¿Cómo dio gozo y dio alegría? ¿Cómo nos dio sentido para vivir? Pero mi pregunta es, ¿estamos mostrando esta alegría? ¿Estamos mostrando este gozo? Aunque el corazón siente no estar en la presencia del Señor, nos gozamos en el Señor siempre, como dice Pablo a Filipenses. Nos gozamos en el Señor siempre. Dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas para que convierta la tristeza en gozo. La iglesia, no nuestra, la iglesia está en condiciones de ser usada por Dios para transformar la tristeza en gozo. Menos cuarto.
Cuando va al verso 21, el Señor quiere explicar con un ejemplo claro que a veces es necesario pasar por el dolor para luego tener gozo. Pone en el ejemplo de una mujer que está a punto de dar a luz. Creo que aquellas mujeres que han quedado embarazadas son conscientes de los dolores que a veces eso conlleva. No solo durante el embarazo, sino durante un parto normal. Pero dice el Señor de una manera tan sencilla: pero después que haya dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Hermanos, vamos a volver a ver al Señor. Le vamos a ver cara a cara. Vamos a poder cantar alabanzas a su nombre delante de Él. Y Él dice muy claramente: os volveré a ver y se os hará vuestro corazón. Si en esta mañana hay alguien que todavía no tiene a Cristo, creo que es buena oportunidad para preguntar qué es lo que hizo Cristo por amor de cada uno de nosotros. Es buen momento para no salir de este lugar con dudas, para preguntar todo lo que sea necesario en cuanto a la verdad que trajo el Espíritu Santo. No midas tu vida con ese medidor de felicidad, porque es engañoso y es perverso. El mundo se cree que está bien, porque hace lo que quiere. Nosotros sabemos que desde que conocemos a Cristo tenemos libertad para hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? Hacer discípulos, predicar el nombre de Jesucristo, enseñar la verdad, proclamar que sin Dios y sin Cristo no hay esperanza. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. No os sigo, porque eso ya lo vimos un martes. Está en el canal de YouTube. Porque es un tema totalmente relacionado con la vida de oración del cristiano. Así que dejamos acá. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos enseña claramente que todas estas cosas que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, y por lo tanto nos lo ha dicho a nosotros a través de su palabra y de tu Santo Espíritu, las ha dicho para que confiemos. Porque aunque tengamos aflicción y tengamos tristeza, la confianza viene por saber que el Señor Jesucristo ya ha vencido. Ha vencido la muerte, ha vencido a Satanás, ha vencido al mundo. Por lo tanto, somos más que vencedores en Jesucristo. Que en esta mañana, Padre, cada uno de nosotros tengamos esta seguridad y esta tranquilidad, que realmente somos salvados por Él. Que nadie esté cerca de la salvación, tan cerca que se pierda. Que realmente todos hoy podamos estar seguros que la estamos disfrutando en Jesucristo.
Y entender, como entendieron los discípulos, que eso conlleva a un precio. El domingo pasado lo vimos acá. Seguir a Cristo tiene un costo. Él pagó un costo en la cruz para darme salvación. Pero yo, por decidir seguir a Cristo, también voy a pagar un costo. Un costo que el mundo me va a hacer pagar. Un costo que tal vez la familia me hace pagar. Un costo que tal vez mis amigos me hacen pagar. Pero que yo tenga la posibilidad de ser fiel, conforme a lo que tu palabra nos enseña. Que cada cosa que hagamos en esta semana que comenzamos lleve honra y gloria al nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Acompáñanos ahora de regreso a nuestros hogares. Acompaña también muy especialmente a algo que hoy estará compartiendo la palabra en otra amada congregación. Que también puedas usarlo, Padre, para que almas puedan pasar de muerte a vida eterna. Te lo agradecemos y te rogamos todo esto en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Amén.